Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel López de la Asunción y en nombre de la editorial Acta y muy especialmente de su director, don Luis Valiente, al cual motivos personales le han impedido estar hoy con nosotros, como hubiera sido su deseo, quiero darles la bienvenida a la presentación de este libro, Historia Gráfica de la Falange 1961-1967, de don José Luis Jerez Riesco. Quiero en primer lugar agradecer a la Fundación Universitaria CEU San Pablo el habernos acogido, su siempre hospitalidad con nosotros. En segundo lugar a ustedes por su presencia y en tercer lugar a los miembros de la mesa. A don Javier García Isaac, periodista, que moderará el acto. A los doctores Togores y Paz. A don Martín Saidín Estrella y al autor de este maravilloso libro. A continuación hará una reseña biográfica don Salvador Cebrián, del que todos conocemos como el historiador de la Falange. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues hoy me toca, como hace 15 días, quizás hacer una labor un tanto complicada, porque es como presentador presentar a un autor, que todo el auditorio creo que lo reconoce desde hace muchísimos años, y el que es desconocido soy yo, que soy la persona que le presenta. Esto pasó hace 15 días porque en aquel momento estábamos presentando su último libro sobre la Falange, que era La Falange de Galicia. 15 días más tarde, pues me brindan la oportunidad de poder volver a intervenir, a presentar al autor, y en este caso es para la historia gráfica de la Falange. Como he comentado anteriormente, José Luis Jerez es conocido por todos los que estamos aquí reunidos, pero si bien yo creo que deberíamos hacer una pequeña semblanza personal, porque creo que como persona lo merece. En primer lugar, él nació en 1949 en Toledo, tiene 69 años y es una cosa que lleva orgullo y de ahí el compromiso el hecho de ser toledano. Por lo que se refiere a sus méritos académicos, debemos reconocer que tiene un gran bagaje intelectual y universitario, es doctor en Derecho y además de serlo en Ciencias Políticas y Económicas, en Sociología y en Ciencias de la Información. Por lo que se refiere a la parte profesional, ha ejercido como abogado en el Colegio de Abogados de Madrid, pero a la vez ha ejercido la actividad en la empresa privada, siendo directivo de una empresa multinacional española en Portugal y en Italia durante una serie de años. Además, él ha ejercido la docencia. Como docente ha sido profesor en la Universidad Complutense, en la Escuela de Periodismo, ha estado de decano en la Universidad de Alfonso X el Sabio y ha participado también dando cursos en el propio ESIC. Por lo que se refiere a su propia obra, hemos de destacar en primer lugar que ya hace años, yo y Enrique Uribe, que es un editor, veníamos en llamarle el historiador de la Falange. Pero observando este libro, las primeras páginas, él recoge una serie de dedicatorias que reconocidos falangistas han hecho en libros que él ha adquirido. Y en una de ellas, Javier Jato Miranda le viene a decir en la dedicatoria a José Luis Jerez, el historiador de la Falange. Yo creo que ahí David Jato, desde luego, hizo un auténtico ejercicio de augur, porque nunca se pudo imaginar la labor de investigación histórica que ha hecho sobre la Falange José Luis Jerez. Entrando ya a lo que es su propia obra en sí, vamos a dejar aparte lo que son sus publicaciones de carácter académico que no tienen que ver con la historia ni con la política, y también aquellas otras que han podido ser libros colectivos o divertimentos. Tenemos que sacar una serie de notas sobre su obra. En primer lugar, que son de carácter auténtico de investigación, no como hoy en día, frente a la historiografía que nos enfrentamos, de la memoria histórica, que es lo que aparece, sobre todo desde las fuerzas de la izquierda, como elemento de actualidad en la política. En este sentido, todos los libros que él ha publicado hasta ahora están fundamentados en fuentes históricas, en fuentes documentales. En segundo lugar, son obras críticas, es decir, independientemente de que él tenga una vinculación ideológica de proximidad con la Falange, no deja de ser crítico para establecer, en aquellos casos en los que da lugar a ello, hacer un elemento de crítica, bien a sus actos o a algunos de sus protagonistas. En tercer lugar, esta obra que hace José Luis Jerez sobre la Falange es de gran diversidad. ¿Por qué? Porque ataca la Falange de diferentes formas, de diferentes perspectivas. En primer lugar, realiza trabajos de investigación biográfica. En segundo, hace historias generales o específicas de la propia Falange. Ha realizado una labor muy importante en lo que son las historias regionales de la Falange. En quinto lugar, ha hecho también análisis desde el punto de vista histórico de la ideología nacional sindicalista y finalmente incluso tiene un libro de entrevistas.
Finalmente, debemos destacar que la labor dentro de esta investigación sobre el nacionalsindicalismo y sobre la falange es de gran importancia porque son hechos que, si él no los investiga, pasarían inéditos a la historia. Vamos a hacer una pequeña análisis de lo que es su obra para que más o menos quienes no conozcan toda la inmensidad de la misma tengan una idea acerca de ella. En primer lugar, de este capítulo que hemos hablado de biografías históricas sobre dirigentes falangistas, en 1984 realizó la primera, que era sobre Ramiro Ledesma Ramos, un revolucionario místico, que era en Italia. En segundo lugar, Onésimo Redonda Ortego, el abanderado del nacionalsindicalismo, que esta la publicó en 2002. Hay que decir también que tiene otra gran biografía sobre el propio Onésimo Redondo, que todavía está inédita y que esperemos que algún día se pueda publicar. En tercer lugar, al que fue el número 1 de la falange exterior, León de Grel, que hizo una biografía de lo que se desconocía de él, es decir, la vida en el exilio de León de Grel, que era desde 1945 a 1934. Este libro fue publicado en el 2009. Y en último lugar tenemos el hidalgo de la falange, Vicente Cadenas Vicens, que fue la última biografía que ha hecho sobre un falangista, que se publicó en el año 2010. Respecto a la historia de la falange, tiene dos libros muy interesantes. Una es Elegidos para la Gloria, se publicó en 2003, que es una historia sobre las Palmas de Plata. Y en segundo lugar, la falange del valor, que es aquella que hace una historia de lo que fue la primera línea de Madrid, que fue publicado en 2011. En cuanto a sus historias regionales, es aquí donde he desarrollado un trabajo impresionante. Comenzó en 1998 con la falange, la crónica de la falange imperial, que es la falange de Toledo. En el 2006 publicó El Madrid de la falange, que fue una versión sobre esa falange, más que por la propia falange y sus miembros, sino en los sitios donde se movían lo que eran las sedes, los sitios de reunión, y que ha sido publicada por la propia editorial Actas, y hoy presentamos este libro. En tercer lugar, tenemos que hacer referencia también a la falange de Extremadura, que es la falange de la Cruz de los Conquistadores, que le hizo en 2 volúmenes y que se publicaron en el 2012 y en el 2013. En 2014, en 4 volúmenes, realizó Barras y Flechas, que es la historia de la falange de Cataluña. En 2015, Alarde Nacional Sindicalista, que es la historia de la falange de Vascongadas. En el 2016 publicó En la milicia de Dios y del Imperio, que es la historia de la falange de Navarra. En el 17, Los Leones de La Rioja. Y finalmente, este año, el que hicimos la presentación hace apenas 15 días, Los Hijos del Trueno, que es la falange de Galicia, en el 2018. Por lo que se refiere a este grupo de falanges que son regionales, también hace su investigación más allá y la hace sobre la falange exterior. Y ahí tenemos 2 libros también de gran rigor. Uno es La voluntad de imperio, que es la historia de la falange en Argentina, publicada en 2007, y La falange bajo el vuelo del cóndor, fue en Chile, 1936-1939, que fue publicada en 2015. Desde el punto de vista del nacionalsindicalismo, ha publicado 5 trabajos. En primer lugar, La falange del silencio, acerca de textos, escritos y discursos de Manuel Hedilla, José Antonio Fascista en el 2003, la Unión Monárquica Nacional en el 2009, En busca de acta perdida en el 2012, que son sobre las actas de los congresos de falange, y finalmente Francisco Rolao Preto, Textos nacionales sindicalistas, publicado en el 2014. Y finalmente tiene un libro de entrevistas en el que aparecen diferentes líderes y aparecen gente que estuvieron vinculados a la falange, como fueron Luis de Caral, Raimundo Fernández Cuesta, Ángel Alcázar de Velasca, León de Grel y el propio Blas Piñar. Finalmente, quiero dar aquí un agradecimiento a José Luis Quérez, no tanto por la obra que lo es, sino por haber cumplido pues un pequeño encargo que me hizo un amigo, Rafael, que hoy ya no se cuenta con nosotros, sobre una serie de documentos gráficos que me dio sobre su padre, que fue un miembro de la falange, un camisa vieja, y que me lo dejó para que le diera un destino. Cuando lo dio en un principio lo recogí con gran orgullo y con gran honor, pero muy bien no sabía qué hacer. Finalmente pensé que la persona que mejor podía tenerlo era José Luis Jerez, para que le hiciera parte de lo que es su archivo personal, sabiendo que en algún momento u otro saldría adelante publicar esas fotografías. La persona de la que estamos hablando es el insigne historiador Manuel Ballesteros Garbois, que fue catedrático de la Universidad Complutense de Historia Moderna y de Antropología Iberoamericana, y que aparecen reproducidas en el libro 2 de sus fotografías muy interesantes. Una de ellas cuando debía estar de director de la Alerta, en el año 36-37, y otra en el propio año 36-37 también, en un discurso que dio a las juventudes que se iban al frente en Burgos. Con esto agradecer a José Luis que me haya permitido conseguir esta misión, mandó mi amigo, y nada, y animarte a que sigas esta investigación sobre la historia de la falange. Bueno, lo primero, ¿se escucha bien? Lo primero, agradeceros a todos vuestra asistencia. Ahora se escucha mejor, ¿no? Es que veo un micrófono, me vuelvo loco.
Agradecer a Salvador Cebrián sus palabras, a Miguel Ángel López de la Asunción. Por cierto, Miguel Ángel tiene un libro estupendo sobre los últimos de Filipinas, también de Editorial Actas, que es muy recomendable. No tanto la película, pero sí el libro. Hoy Luis Valiente, que hace honor a su apellido, porque hay que ser muy valiente, siempre digo lo mismo, para editar libros en el siglo XXI, pero sobre todo para editar libros como el que hoy nos ha congregado aquí. Hoy Luis Valiente es el ausente, y yo creo que la siguiente ovación se la debemos a él, por la valentía que demuestra y por habernos reunido aquí a todos nosotros. Si os parece, esta ovación se la... Me consta que Luis está altamente nervioso. Bueno, todos sois sus amigos y sabéis que hoy no ha podido estar aquí porque ayer fue operado. Por cierto, está de maravilla, pero va a estar una temporada boca abajo. Yo no sé si esa posición le va a gustar en exceso. A todos les resulta bastante incómodo, pero a Luis seguramente y mucho más, ¿no? Estoy seguro que ahora mismo está conectado a algún móvil, a alguna cámara de vídeo intentando ver lo que estamos diciendo aquí, así que más vale que pongamos buena cara y que digamos que está siendo genial. Por cierto, también es muy importante que compremos su libro, esa sería la mejor manera de agradarle. Comprar el libro y luego José Luis nos lo va a dedicar. De José Luis no voy a decir nada que no haya dicho ya Salvador Cebrián, únicamente que en 2 semanas sale una entrevista que le he hecho y para barrer para casa es una entrevista fantástica que dura 1 hora y nos habla sobre este libro, ¿no? La historia gráfica de la Falange de 1900 a 1937 y donde nos cuenta el motivo de este libro y cuál es la historia de la Falange durante esos años. Hoy presentar a esta mesa también me resulta muy complicado a personajes como Fernando Paz o Martín Estrellas y al profesor Toboes. Uno se empequeñece ante los gigantes que hoy me acompañan. El primero que nos va a dirigir unas palabras será Fernando Paz, que aunque todos les conocéis, es historiador, es escritor, es director de Tiempos Modernos, programa de historia diario en Radio Intereconomía. Escuchar Radio Intereconomía es compatible con escuchar Radio Ya, si es para escuchar a Fernando. Fernando es autor de varios libros. Fernando y yo hemos compartido muchos micrófonos y alguna que otra cámara de televisión. Tiene libros como Europa bajo los escombros, que lo publicó en el 2008, sobre los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y la política exterior. El fracaso de una utopía, en el 2010, es un análisis de las sociedades comunistas. También tiene Antes que nadie, publicado en el 2013, Los españoles que se adelantaron a todos. Nuremberg, Juicio al nazismo, del 2018. La neutralidad de Franco, 2017, sobre la política exterior española, del 39 a 1943. Es coautor del Proceso a José Antonio, publicado en el 2011, el libro negro de la izquierda española, también en el 2011, amén de un sinfín de artículos y colaboraciones en prensa, revista especializada y divulgaciones, programas radiofónicos, blogs, etc. Es tan grande el vuelo de Fernando Paz que va a Intereconomía, pero también se pasa de vez en cuando por Radio Ya, cuando siempre que se le ha requerido ahí estado. Así que os dejo con Fernando Paz. Bueno, muchas gracias. Yo creía que tenía casi todos los libros de don José Luis Jerez y gracias a Salvador Cebrián me doy cuenta que me faltan unos cuantos todavía. Este que nos reúne hoy aquí, la verdad es que es un libro magnífico que merece la pena, desde luego muchísimo, por todos los conceptos, pero sobre todo por el concepto mismo del libro, ¿no? Que además es enormemente atractivo. Espero que no sea de esos que se ponen en las mesas de los salones de las casas, ¿no? Bueno, quiero agradecer a todos los presentes su presencia aquí, agradecer al CEU San Pablo, a la Editorial Actas, a Luis Valiente y al autor el honor que me hacen de contar conmigo hoy para presentar, como digo, esta magnífica obra, porque de verdad lo es y quiero subrayarlo. También quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, su tenacidad por estar aquí en una tarde tan difícil, sobre todo por la infernal climatología y por el contumaz hacer del consistorio municipal madrileño, empeñado cada día en ponernoslo más difícil, y perdónenme, pero si no lo digo, reviento. Bien, hoy, aunque cueste que algunos lo entiendan, la labor de un historiador no es la de guiar la conciencia del pueblo, a ese pueblo al que desprecian creyéndole ignorante y estúpido,
a la espera de que la luz del susodicho historiador o intelectual o el que se tiene por tal, pues tenga bien arrojar sobre él, ¿no? Sobre todo porque la luz que tendría que arrojar el historiador sería la del conocimiento y no la de sus prejuicios, ni la luz justamente que arroja, que es la del engreimiento moral, ¿no? Hoy el historiador, el intelectual, está más ensoberbecido que nunca antes, se ha autoarrogado la capacidad de dictar las normas de todo un tiempo histórico y las normas morales, y desprecia desde su Olimpo moral todo lo que no sea, todo lo que no encaje, todo lo que no se corresponda con las normas de su época, todo lo que no se ajuste a los mimbres ideológicos y morales bajo los que él y su tiempo histórico viven, ¿no? Realmente el historiador o el intelectual tiene por principal tarea, por principal labor, la de explicar la historia, pero para eso primero tiene que comprenderla, y quizá ahí radica el problema. Porque según lo que todo apunta, en mayor medida lo que hoy le aqueja es que parece incapaz de entender todo lo que no sea él mismo, todo lo que no sea su tiempo, y manifiesta una enorme falta de empatía por aquellos que son distintos a él, sobre todo considerados en el tiempo. Lo definió hace mucho tiempo, hace muchos años, el gran historiador británico Hugh Trevor Roper, cuando escribió que cada época tiene su propio contexto social, su propio clima, y lo da por sentado. Desdeñarlo, empleando términos como racional, supersticioso, progresista, reaccionario, como si solo fuese racional lo que obedece a nuestras reglas de razonamiento y solo fuese progresivo lo que apunta hacia nosotros, es peor que una equivocación, es una vulgaridad. Y en esto es en lo que caen prácticamente todos los historiadores de nuestros días. Así que no debería juzgar, al menos no hasta tener todos los elementos de juicio, pero sobre todo debería abstenerse de la condena o del aplauso, o de hacer de la condena y del aplauso el objeto de su estudio. Por el contrario, debería, ya se ha dicho antes que nada, tratar de comprender. Y de eso es de lo que hoy se está más lejos. Hoy el historiador se ha convertido en una especie de comisario de la corrección política del pasado. Viene todo esto a cuento porque nos hemos acostumbrado a la impostura histórica y a aceptar la mentira como parte de una transacción. La mentira no es tanto la afirmación de un determinado relato, que puede ser uno u otro, como la pretensión de que la historia puede determinarse al modo que se hace con la física o con las matemáticas, según algunos pretenden. La alternativa, claro está, tampoco puede residir en la permanente búsqueda de un acuerdo basado en la pretensión aristotélica de que la virtud se halla necesariamente siempre en algún punto medio entre dos propuestas. Pues entre la verdad y la mentira no cabe el punto medio, sino la afirmación de la verdad. Y decía que todo esto viene al caso porque es la situación que se está produciendo al respecto de nuestra historia y sobre todo de nuestra más reciente historia. En la pretensión de que nuestro pasado encaje con nuestro presente y condicione nuestro futuro, todos sabemos que se ha perpetrado una larga serie de canalladas, particularmente en los últimos tiempos, aunque algunas vienen ya de tiempos muy lejanos. Viene esto al caso de la historia de la Falange, que es lo que nos ocupa hoy. Una historia mitificada, en el peor sentido de la expresión, la historia de lo que debe encajar en el molde del mal para el que ha sido diseñada y para el que ha sido destinada. En la historia ideologizada que hoy padecemos y a la que poco importa la verdad histórica, la Falange es la historia de una suerte de señoritos, más o menos mal encarados en la lucha por el mantenimiento de sus prebendas sociales y bien dispuestos al empleo de la violencia y el terrorismo contra las clases populares. Ciertamente la Falange empleó la violencia y ciertamente en la Falange hubo señoritos, y con eso les basta. Las abrumadoras evidencias de la composición social de la Falange antes de la Guerra Civil no lograrán modificar el nicho al que se le ha destinado como expresión de una clase social acomodada, en la que la retórica social era la clave de arco de la demagogia fascista. Y del mismo modo la Falange desempeña un papel clave en la justificación de la rebelión del 18 de julio, al procurar la desestabilización social mediante la violencia que luego utilizaría como excusa para justificar ese golpe. La verdad es que ni la Falange, aunque eso no les importe nada, ni la Falange ni inventó la violencia, ni siquiera la violencia política, ni fue quien con más profusión la utilizó. La verdad es que quien introdujo en España la violencia en la política fue la izquierda radical, el anarquismo y el socialismo marxista. Es cierto que hubo querellas políticas de alguna importancia durante la época del liberalismo, pero todo quedaba en el terreno de la pugna política entre partidos sin verdadero alcance y partidos sin verdaderos afanes mesiánicos. De hecho, la política se sustanciaba entonces en la corte y a través del ejército, al que, por cierto, los políticos liberales, sobre todo los progresistas, utilizaban para sus fines partidistas. Fue el surgimiento del socialismo el que radicalizó la situación, fue el socialismo el que creó el concepto de religión política, el que construyó la idea totalitaria de que nada hay fuera de la política, de que todo es política y de que todo debe ser
examinado e interpretado a la luz de la ideología. El ámbito de la moral y el del intelecto también quedan igualmente sujetos a ello. El oponente no es ya solo, o no lo es ya solo en el terreno político, sino también en el ideológico. No solo había que vencerlo, sino que había que destruirlo, aniquilarlo, exterminarlo. Y obraron en consecuencia. Desde el punto de vista de la práctica violenta, el que en España, al contrario de lo que sucedía en la mayoría de países europeos, el socialismo triunfante fuese libertario en lugar del marxista, empeoró si cabe las cosas. El arraigo del anarquismo en las masas de trabajadores industriales y en amplios sectores del campesinado fue bastante rápido y dio lugar a la expresión de la violencia más brutal. En España, no lo olvidemos, han sido asesinados en 75 años 4 presidentes de gobierno a manos de la extrema izquierda, en lo que constituye sin duda un récord Guinness, al menos en Europa. Y han sido perpetrados o intentados además varios asesinatos, varios magnicidios de monarcas. Cuando llega la República Segunda a España, entre el anarquismo y el socialismo marxista han protagonizado, además de los magnicidios reseñados, las diversas tentativas fracasadas y amenazas públicas de asesinato, varias sublevaciones contra el orden legítimamente establecido, esas que tan decididamente impugnan cuando ellos son quienes detentan dicho orden. Todas aquellas violencias llegaron a ser extremas, como por ejemplo en 1909 en Barcelona, con 78 muertos, medio millar de heridos, un sinfín de edificios incendiados, más de un centenar, de los que la mayoría, por supuesto, eran centros religiosos. La revolución, que lo fue o lo quiso ser, de 1917 y que arrojó un balance de 71 muertos y 200 heridos, no estamos hablando de una fruslería. Por supuesto, sus continuas rebeliones jamás se detuvieron ante la mínima consideración de respeto a la legalidad, ni qué decir tiene. Volverían a ello en diciembre de 1930, cuando se sublevaran en Jaca los militares republicanos, golpistas que fueron considerados héroes durante la Segunda República y a los cuales, y con cuyos nombres se nombraron centros escolares, plazas, calles y todo tipo de centros públicos. Entonces parece ser que no les importaba demasiado que se tratara de golpistas, puesto que eran los suyos. Cuando llegó la República, es bien conocido el episodio de la quema de conventos protagonizado por las turbas de extrema izquierda, alentadas desde sectores gubernamentales. El "todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano" que dijo Azaña fue la confesión implícita acerca de quiénes eran los autores. La pugna violenta en las calles entre socialistas y anarquistas y en menor medida comunistas comenzó a ensombrecer la deriva del nuevo régimen bien pronto. El PSOE se debatía entre la colaboración con los sectores burgueses y republicanos, que implicaba un abandono de la revolución, o ir por el camino de la bolchevización con todo lo que eso suponía. En competencia con la CNT y temeroso de que el proletariado nacional secundara a la central anarcosindicalista abandonando la UGT, el socialismo español se decantó en el verano de 1933 en un sentido maximalista y bolchevizante. Comenzó entonces no ya solo una dura pugna entre unos y otros, sino también entre los distintos sectores del socialismo español, sobre todo después de la Revolución de Asturias, en la que estuvieron representados todos los sectores del izquierdismo revolucionario español. Ese es el panorama en el que surge la Falange. Los partidos y sindicatos de extrema izquierda han militarizado la vida pública, poseen milicias paramilitares y, como agudamente advirtió Ramiro Ledesma, aunque se les supone antifascistas, sus actitudes son realmente fascistas en su empeño en imponerse y en hacerlo mediante la violencia. Las derechas españolas, por el contrario, a las que se acusa absurdamente de fascismo, representan los valores exactamente contrarios a este. La Falange aparece como una fuerza moderna, una fuerza de su tiempo, y como tal presenta las características típicas de su época. Pronto desarrolla una determinada estética y adopta un gusto por lo militar que hace que esté mucho más presente en ella que en otras fuerzas políticas. Ciertamente no rehuye el combate, pero Falange, para asombro de muchos que, sobre todo desde la derecha, la promovían en la creencia de que iba a servir a sus intereses, parece más dispuesta a morir que a matar. Y es que siempre ha sido esa una seña de los verdaderos creyentes en una causa y de su verdadera, la disposición, más que a derramar sangre ajena, a derramar la propia. Y también fue así para asombro de sus enemigos, quienes encontraron al principio fácil el asesinato de aquellos jóvenes entusiastas. Tuvo sin duda en su nacimiento la Falange algo verdaderamente franciscanista, como de modo pretendidamente socarrón le echaba en cara cierta prensa conservadora. Los socialistas especialmente se cebaron con aquella organización bisoña a la que querían ahogar antes de que naciese a la luz. Los falangistas eran asesinados, pero no tomaban represalias, pues como Sánchez Mazas acuñaría más tarde, no habían sido llamados para actuar como delincuentes contra los delincuentes.
José Antonio prohibió expresamente que la Falange entrase en una espiral de violencia que sus enemigos estaban haciendo lo posible por desencadenar. No fue la Falange la que inventó la violencia política, ni fue la Falange la que diseñó una estrategia de tensión para justificar una rebelión. Más bien fue al contrario. Fue el socialismo el que quiso inventar una situación de peligro fascista para justificar la revolución. La negativa que José Antonio había impuesto a la represalia mortal generó una enorme tensión en el interior del naciente partido falangista, donde no se entendía tal pasividad. Pero la acometividad asesina del enemigo era tal que el propio José Antonio tuvo que ceder. La historia nos dice que la Falange soportó, sin contar los caídos de las Jons, hasta 8 muertos antes de dar una sola represalia mortal. El octavo fue Juan Cuéllar, un joven de 18 años salvajemente asesinado en la casa de campo madrileña un domingo de junio de 1934. La represalia que finalmente se desencadenó cayó sobre una conocida militante socialista que con alta probabilidad se encontraba entre los asesinos. Desde entonces, la Falange respondería a cada asesinato del mismo modo. Sin embargo, ni su actitud ni su estrategia serían terroristas pese a lo que se pretende. Incluso tras la victoria del Frente Popular y sabiendo perfectamente lo que representaba, José Antonio llamó a la calma y a la tranquilidad confiando en que Azaña acaso pudiera reconducir la situación. Fueron la detención ilegal y el mantenimiento en la cárcel de José Antonio y de los dirigentes de la Falange lo que paradójicamente permitió que se desencadenara una feroz espiral de violencia con la que una Falange descabezada respondía a la violencia planeada y deseada de la izquierda revolucionaria. No nació la Falange para convertirse en una organización que sembrase el terror y si en algún momento pudo parecerse en algo a esto, lo fue a pesar de su fundador y por causa directísima de sus enemigos que hicieron todo lo posible por provocar su violencia desde su mismo nacimiento. Aquella atmósfera singular está magníficamente relatada e ilustrada en el libro que hoy presentamos y del que puede decirse que no tiene verdaderamente desperdicio alguno. De la mano de su autor, uno de los más acreditados conocedores del tema que se trata, y si no, permítaseme decirlo, el que más, recorremos la historia de la Falange y, claro, también la de España de un modo particularmente vívido y emocionante. Al menos para quien les habla, y estoy seguro de que también para quien quiera que se adentre en las extraordinarias páginas del libro que hoy nos ocupa. No me resta sino darle las gracias a don José Luis por su magnífico trabajo, que de verdad lo es, y a todos ustedes por su paciencia. Lo dicho, muchísimas gracias. Fernando, muchas gracias. Insisto que es compatible escuchar a Fernando con escuchar a Adrián, así que sobre todo muchísimas gracias por haber venido hoy. Bueno, presentar a mi amigo Martín Estillas es complicado. Es complicado porque él tiene una afición, debe ser las pocas que no comparto con él, que es el buceo. Él es valiente en todo, incluso en meterse debajo del agua, ¿no? Yo es algo que me horroriza. Yo si me veis en la playa voy con manguitos, y me da absolutamente pánico. Bueno, pues Martín es un valiente del buceo y es una de sus aficiones. Martín Estillas es un auténtico emprendedor, un empresario que ha desarrollado diversos papeles en el mundo de la tecnología, las infraestructuras y la enseñanza, a lo largo de sus más de 35 años profesionales. Es falangista por convicción, de esa generación de falangistas que han tenido todas las oportunidades y hasta los motivos para dejar de serlo, para no serlo. Nació, aunque nos parezca más joven, en las postrimerías del franquismo. Creció en esa locura que hemos llamado la transición, lo que yo denomino la transición de cartón-piedra. Descubrió a José Antonio, descubrió a sus fundadores cuando el régimen del 78 precisamente pretendía enterrarlo. Fue siempre contracorriente. Ese régimen que pretendía enterrarlo en el olvido primero y en la memoria histórica después. Y ha seguido siendo falangista militante pese a todo ello. Tras años de activismo político, decidió desafiar al silencio mediático impuesto al nacionalsindicalismo, primero como contertulio en Radio Intercontinental y después dirigiendo ese programa mítico La Gran Esperanza. Después, la voz de la Falange de radio y televisión por internet durante casi 3 años. En la actualidad, y es una cosa que a mí me enorgullece, forma parte del equipo de analistas políticos y tertulias de La Boca del Lobo, en Radio Ya, y dirige desde hace muy poquito, desde hace fechas recientes, el espacio literario, cultural y de actualidad Somos Libro en la misma emisora. Si quieren escuchar a Martín todos los martes a las 15:30 de la tarde
o mínimo una vez a la semana en las tertulias de Radio Ya. Tener a Martín en el equipo de colaboradores de Radio Ya es un auténtico lujo al alcance de muy pocos, así que demos la bienvenida a Martín. Pues pese a todo, ¿se oye? No. Pues pese a todo, permítanme que tenga una cierta congoja esta tarde en esta mesa en la que el único que no es historiador soy yo, y el único que todavía se pregunta por qué el bueno de Luis Valiente le invitó a participar soy yo. Quizá porque quería la visión de eso que también ha contado Javier, la visión de alguien que es falangista, habiendo tenido todos los motivos, todas las razones y todas las oportunidades para no serlo, ¿no? Y sin haber conocido, como veremos, lo que, o por la historia o por el conocimiento directo, pues han tenido nuestros colaboradores, las personas que están en la mesa, por nuestros antecesores. Así que hoy colaboramos en presentar esta magnífica obra, eminentemente fotográfica, que recorre la historia de la Falange. Al margen de que esto esté a punto de ser delito en España y de que solo ello ya justificaría la obra, lo cierto es que cabe preguntarse el porqué de la publicación de este libro ahora, cuando parece que los tiempos no acompañan para hablar de estas cosas, y cuando el insulto, la mentira y la tergiversación históricas hacia esta formación política están a la orden del día. Todavía resuenan en mi cabeza las soeces y gratuitas palabras ofensivas vertidas sobre la Falange en un programa de máxima audiencia por uno de sus concursantes y refrendada por la directora de la academia de ese concurso, de ese programa, en antena, secundado después por los principales líderes de la formación marxista Podemos mediante redes sociales, justificando no solo los insultos gratuitos, sin explicación, sin motivo alguno, sino la crítica a la petición de excusas posterior por parte de esa cadena nacional, Televisión Española, reconociendo la improcedencia del hecho ante las protestas de los afectados. Y eso me devuelve a la motivación de este libro y a su absoluta actualidad y necesidad de publicación. Porque si la máxima conocida de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla es hoy más cierta que nunca, no es menos la necesidad de comparar, de poner en valor, de entender que las cosas en la historia, y aquí hay varios historiadores que pueden corroborarlo o quitarme la razón, nunca son la concatenación de hechos aislados, puestos en fila, sino el resultado de trayectorias políticas, desarrollos, iniciativas y formulaciones teóricas o prácticas que forman conjuntos bien tramados y de los perfiles y características de sus protagonistas. Como he dicho, yo no soy historiador, soy un simple español que se enamoró. Se enamoró del verbo, de la propuesta, de la altura moral, intelectual y humana, perdonadme que tengo la voz muy tomada estos días, de unos protagonistas que han dejado grabados sus nombres en el firmamento. Se enamoró de la acción, del desprendimiento de cualquier motivación personal, crematística, terrenal, para entregarse a sus más altas convicciones, a sus más altas obligaciones morales. Pero si hay alguien que, a diferencia de todos aquellos que pudieron vivir de primera mano algunos de los acontecimientos recogidos en esta historia gráfica, se enamoró y permanece enamorado de todo ello. Cuando ni conoció a sus protagonistas, ni conoció la Falange de la primera hora, ni tuvo tampoco la oportunidad de imaginarla tras el tamiz, ya no de un régimen que adaptó sus preceptos lo mejor que pudo, supo o quiso, que no quiero entrar en ello, sino del silencio, la mentira y la manipulación de quienes permanentemente hacen blanco en ellos al amparo de un supuesto ministerio de la verdad en la sombra y de una terrible, sectaria y brutal ley de memoria histórica. Y es que muy grandes han tenido que ser los fundadores de esta épica, de esta poesía, de esta forma de entender la vida que es el nacionalsindicalismo, para recibir sobre sí tanta miseria y para, pese a ello, perdurar en el memorial colectivo tanto tiempo y con tanta luz propia que, pese al arranque de placas, ningún borrado de gestas, ninguna persecución política podrá nunca acabar con ellos. Solo el olvido podría hacerlo. Y este volumen será una magnífica manera de combatirlo.
¿Se imaginan ustedes los libros de dentro de 80 años explicando esta época actual y sus protagonistas? Piensen por un momento en Pablo Iglesias, el de la coleta, no el otro. En Pedro Sánchez, en Pablo Casado y en tantos otros. Ahora piensen en su aportación y su bagaje intelectuales a la historia de España. Piensen en Echenique, en Errejón, piensen en los másters de Cifuentes y Casado, en los doctorados de Sánchez, en las diatribas e insultos de Echenique y Errejón, en la tuerca de Pablo Iglesias. Y ahora cierren por un momento los ojos y piensen en José Antonio Primo de Rivera, en Julio Ruiz de Alda, en Ramiro Ledesma Ramos, en Onésimo Redondo. Todos ellos fueron intelectuales de pura cepa, criados en ambientes rurales, dos de ellos, y en ambientes políticos y militares, los otros dos, forjaron sus mentes y sus intelectos a base de estudio y de trabajo. Alcanzaron sus titulaciones académicas peleando y compatibilizando con las oposiciones al funcionario, con las tareas del campo en algún caso, con la publicación de reflexiones que se convirtieron en auténticos cuerpos de doctrina imperecedera. Todos compartieron elementos comunes. Todos nacieron en el periodo que los sitúa entre las generaciones del 98 y del 27, de auténtica desesperación nacional. Todos respiraban por los poros un exacerbado amor y dolor de España. Todos se encendían con las injusticias que padecía el pueblo español y que en tantas ocasiones los había empujado al... Todos pudieron disfrutar de vidas saneadas, fáciles, acomodadas, sin tener que preocuparse por nadie porque sus estudios de Derecho, de Ingeniería Aeronáutica, Topografía, Fotografía Aérea, Filosofía, les hubieran permitido, ya se lo permitía, vivir apartados de ese dolor profundo que respiraban. Todos derrochaban capacidad y competencia. Pero todos optaron, a la luz de un nuevo régimen que se dibujaba ya, por entregarse en cuerpo y alma a unas aspiraciones de una España grande, libre y justa, hasta el último estertor. Todos padecieron persecución y prisión, y todos dieron ese último suspiro en pie, mirando de frente, proclamando verdades y anticipando victorias, mientras eran acribillados a balazos por el odio de esos que hoy arrancan sus nombres de las calles, ensucian sus memorias o simplemente las condenan al olvido. Ninguno cumplió los 40 años, porque todos fueron asesinados. Todos serán eternamente jóvenes revolucionarios. Repasemos la trayectoria. He elegido, porque por tiempo y por conocimiento, tenemos una referencia más frecuente de José Antonio, incluso de Ramiro. Pero probablemente tengamos menos referencias o nos suenen menos los papeles de Onésimo Redondo o de Julio Ruiz de Alda. Yo los he querido recuperar hoy para que sigamos haciendo esa comparación. Repasemos la trayectoria de Onésimo, por ejemplo. Ese muchacho vallisoletano que escribía apretado y sin adornos porque era consciente de que no tenía tiempo para escribir todo lo que quería decir, como si anticipara que su vida acabaría pronto. Ese caudillo de las ideas netamente políticas que no hacía concesiones literarias. Nació en 1905 en Quintanilla de Abajo, en tierra de labriegos y de campesinos con los que tanto compartía y sudaba. Esa tierra dura de terrón y canto y de cuando en cuando algún cerro. Vive en la típica hacienda tradicional de arado y yunta de mulas. Fue el sexto de los hermanos de un hogar austero, mezcla de lo castellano y lo católico. Amor a la tierra, a los ancestros y a la tradición. De allí bebió la conciencia de imperio, de idioma y de cultura universales que tiene todo castellano. En aquella tierra el ambiente social discurría entre la sociedad católica obrera y el círculo de labradores. De chaval destacaba como alumno sobresaliente e inquieto, sano de cuerpo y alma, comedido en su conducta, que terminó siendo becado en el bachiller y que compatibilizaba sus quehaceres con su participación en las tareas de labranza que tanto admiraba. Opositó a Hacienda, ganando una plaza de funcionario que le permitió pagarse sus estudios de Derecho en Salamanca, verdadera vocación por lo que de justicia llevaba aquello. Y cuando terminó, opositó al cuerpo de abogados del Estado, superando las pruebas, aunque no alcanzando la plaza.
Allí contactó por primera vez con la Acción Católica y conoció a Unamuno. Aprovechó entonces una posición de lector de español que vivió y viajó durante un año a Alemania, asistiendo en primera fila al nacimiento de un nuevo mundo político del que aprendería, pero no importaría. Y estudió y leyó latín, alemán, español. Al regreso, en plena ebullición de sus ansias de justicia y revolución, retoma y refunda el sindicato remolachero y de nuevo comprende de primera mano cómo eran las cosas, cómo son las cosas todavía hoy en el campo español. Será Onésimo el verdadero artífice del cuerpo jurídico del nuevo Estado. Formulaba trozos en artículos en las revistas fundadas por él, Libertad primero e Igualdad después desde el exilio portugués, y fundará las Juntas Castellanas de Acción Hispánica, que fusionará con las Halls de Ramiro Ledesma. Onésimo, caudillo de Castilla, escribiría en 1932: «Abandonad por el tiempo que la patria lo pida vuestro confiado vivir». Y también en otro sitio: «Por España, libre, grande y única, respondamos con el arma en la mano a la provocación de los que preconizan el crimen». Bien sabía él lo que estaba por venir. Murió como un caudillo antiguo, al frente de su pequeño ejército, apenas una escuadra. Un error de identificación de un camión lo puso frente a una partida de milicianos que andaba asesinando curas y concejales, y que no dudaron en acribillarlo a balazos a él y a dos de sus camaradas. Pero vayamos, por ejemplo, a Ruiz de Alda, el mayor de los cuatro, el que hace que haya tenido que decir que no cumplieron los 40, porque si no hubiera estado él, hubiera podido quitarle bastantes años a esa cifra. El único que nació, por tanto, en el siglo XIX. Pertenecía a una familia vasco-navarra, industrial, acomodada de Estella, aunque procedían de Álava. Siempre supo que quería ser militar, y a los 16 ingresó en la Academia de Artillería. Participó con su regimiento en la Gran Guerra de Marruecos, una de aquellas preocupaciones patrias consecuencia de la decadencia del 98 y que obligarían a Primo de Rivera a intervenir, y combatió en Beñaroz y en Saguén. Sin embargo, visionario, avispado y estudioso de lo que le gustaba, pronto comprendió que la aviación iba a modificar los usos y costumbres de la guerra, así como la eficacia de los ejércitos, y siendo ya capitán, se presentó e ingresó con 24 años en el arma de aviación, lo que a la postre, y pese a la dura oposición familiar, cuajada de iniciales amenazas de ruptura, hizo que entrara con letras de oro en la historia de la aviación en general y de la de España en particular, pues protagonizaría, seleccionado por Ramón Franco y junto a él mismo, a Pablo Rada y a José Manuel Durán, la gesta del Plus Ultra, el primer cruce atlántico por el aire de un avión, un hidroavión, para ser exactos, en 1926. Reconocimientos innumerables e interminables, medallas al mérito, Consejo Superior de la Aviación y del Automóvil, presidente de la Federación Internacional Aeronáutica y empresario de éxito, no parece que fuera a ser candidato a la vida política, atendiendo a criterios actuales de comodidad y de vida resuelta. Pero también respiraba España. Así que tras unos devaneos frustrados con la derecha maurista, terminó cayendo en sus manos un ejemplar de la conquista del Estado, la proclama de Ramiro Ledesma. Ya no había vuelta atrás. Se entrevistó con Ramiro y terminó en el triunvirato de las organizaciones que terminarían fusionándose y dando lugar a Falange Española y de las Cons, aunque no en el primer momento. En el primer momento fue José Antonio, de quien supo durante su exilio francés, y he dicho que todos fueron perseguidos, exiliados y que tenían que refugiarse con cierta frecuencia, quien como a todos le cautivó. Y fue con él con quien fundó Falange Española. De él fue la idea de fe, tanto para el semanario como para la organización, por el bonito juego de palabras llenas de significado marcial que incluía. Fue redactor junto a José Antonio de buena parte de la primera declaración programática e intervino junto a él y a García Valdecasas y colaboró activamente en la preparación de aquel teatro de la comedia fundacional, precisamente a propuesta de Ramiro. En aquel discurso fundacional es aquella afirmación de que España no podía ser una unidad, siguiendo como ahora, en que el Estado, en poder siempre de unos pocos, no reinan más que luchas de intereses, de clases y de regiones. Como los demás fundadores, Julio Ruiz de Alda fue asesinado en aquellas sacas del 36, ordenadas en plena preparación de la huida del gobierno de Madrid por Santiago Carrillo, que sí tiene un nombre en las calles de Madrid, que él convirtió en una checa de los horrores.
2 más de sus hermanos caerían también por aquella revolución que llamaba a los jóvenes, en palabras de Ramiro, y otros 2 más serían heridos en el frente. Y ahora les pido que vuelvan a mirar a su alrededor, que vuelvan a mirar, a pensar en todos esos personajes y busquen al héroe, al intelectual, al político íntimo, quiero decir, y con algo que decir. Yo soy nieto de josista, soy hijo de falangista. Ninguno de los dos tendrá ya la oportunidad de disfrutar de este libro, pero sigue siendo necesario para que puedan conocerlo mis hijas. Muchas gracias, Martín. A pesar de tu voz, se te ha entendido perfectamente. Martín puede llevar a engaño, es un trozo de pan, a pesar de que en los 80, cuando te cruzabas con él en una determinada serie, te escondías porque en algún vídeo te metías seguro. De eso doy buena fe. Bueno, por último y no menos importante, nos acompaña el profesor Luis Togoes, que también conoce esta casa. Luis Togoes es el doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su actividad docente en la Universidad CEU San Pablo, como les he comentado, donde ha sido decano en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y vicerrector de alumnos. En la actualidad es secretario académico del Instituto CEU de Estudios Históricos y director del Departamento de Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Autor, entre otras muchas obras, de una trilogía de biografías dedicados a militares españoles africanistas. Es decir, un público que voy a intentar guiarle para hacer varios programas sobre estos personajes. Y además no se puede negar porque estamos en público. José Villanastray, Agustín Muñoz Grandes, Juan Yahweh Blanco, y de los libros de fotos, y yo creo que todos nosotros tenemos estos libros, Falangistas y La División Azul, las fotografías de una historia, este último en colaboración con Gustavo Morales. Junto al profesor Bullón de Mendoza realizó como guionista y director la serie de documentos históricos para Telemadrid sobre la Guerra Civil Española, mitos al descubierto, 75 aniversario de la Guerra Civil Española. Es complicado que esto se vuelva a emitir en las actuales circunstancias, profesor. Bueno, sin más dilación, vamos a escuchar a Luis Togoes Sánchez. Si ustedes me permiten, dado que todos los que estamos aquí, quizá salvo Consuelo, soy el que hace más tiempo conozco a Luis y casi también del que hace más tiempo conozco a José Luis Jerez. Sí me gustaría, antes de hablar del tema del que me ha encargado Luis, porque me lo ha encargado, me dijo lo que tenía que hablar, Luis es muy minucioso, una reflexión previa. Yo creo que Actas hace ya más de un tercio de siglo que lleva viva y ha publicado muchísimos libros y quizá, no sé si este es el primero o el segundo sobre fotografía, digamos. Es una cosa que tenemos que felicitarnos. Y además, yo siempre le he dicho a Luis tiene una editorial que es una editorial de trinchera, ¿no? Casi todos la conocemos porque precisamente, siempre me gusta recordarlo, esta editorial nace porque a una serie de historiadores nadie nos publicaba, no nos querían publicar nuestros libros y por tanto el sistema de lo que decía Fernando, decía ahora Martín, estábamos callados porque nadie quería publicarlos y Actas nace precisamente para publicar esos libros que nadie quería publicar. Ahora también es verdad que hay que decir que esto afortunadamente ha cambiado, gracias a, entre otras cosas, a Actas, porque ahora muchas editoriales quieren publicar nuestros libros y me van a ustedes a perdonar un poco la coña, pero es que la izquierda no lee. Entonces, como no lee, sí, no, es una tontería, es una discusión que yo tenía hace muchos años con Imelda Navajo, la directora de la Feria de los Libros, y digo, mira, si es que tú publicas libros para la izquierda, pues la izquierda no compra libros y no lee, con lo cual me dice, ¿sabes lo que te digo? Que tienes razón. Bueno, pues esta tendencia la rompió Luis y Actas hace mucho tiempo con esta editorial de trinchera. La otra cosa que sí me gustaría reseñar es la importancia de este libro fotográfico
y que está llamado a ir cada día más. Desgraciadamente la mayoría de los que estamos aquí, por no decir casi todos, pues somos ya gente, digamos, que todavía leemos libros. Los chicos jóvenes, me refiero a 30 años para abajo, lo de la lectura de libros ya le cuesta mucho, y realmente, salvo el Twitter y esas cosas que ahora manejan, que a mí se me escapan, pues realmente cuando tienen más de 3 páginas supone un problema. Y tienen una cultura, que es una realidad, mucho más visual. Son de una generación, quizá de la cuarta revolución industrial, que va por el tema de la informática, va por otros temas, y de las cosas visuales o audiovisuales son lo que realmente les llama la atención. Yo siempre les digo a mis alumnos en clase que yo tengo más que ver con mi padre y con mi abuelo que con mi hijo y con mi nieto, ¿no? Porque es otra cultura. Bien, este libro yo creo que me parece oportuno porque es un libro de fotografías con imágenes que se puede, digamos, que lo van a ver aquellos que no leen. Porque, como decía Martín, es para que nuestros hijos y nuestros nietos lo vean. Entonces, un libro de fotografías es verdad que no tiene el contenido de un texto, pero tiene eso. Y es un testimonio de un tiempo moderno, como es la historia de la falange. Es verdad que ya no tan moderno, porque son fotografías de hace más de 80 años, pero no dejan de ser fotografías de un tiempo moderno. Y son pruebas incuestionables de que muchas de las cosas que hemos comentado antes, pues que no son verdad. Todas esas cosas que se escriben o se dicen en televisión, claro, luego cuando veas estas fotos o se vean estas fotos, se comprobarán que no eran cierto, porque la imagen hay veces que transmite más fuerza que lo escrito, y yo creo que estas fotografías de la falange primigenia antes del decreto de unificación van a transmitir una realidad, pues esa realidad de que la falange no todos eran señoritos, de la falange que había gente de campo, bueno, muchas cosas. Y sobre todo va a permitir, una vez más, y de eso el autor sabe mucho, porque es uno de los que, por decir el que más ha escrito sobre la historia de la falange, va a servir romper una vez más, o intentar romper ese mito, o esa barrera, o ese anillo, que convierta la historia de la falange en ese grupo que yo llamo de la historia de los pueblos sin historia, ¿no? Y que yo creo que este libro va a ser uno de los que va a contribuir nuevamente a intentar romper eso, aunque tengo que reconocer que es difícil. Bien, en la actualidad, en toda Europa están creciendo los movimientos identitarios. Unos movimientos identitarios que ya gobiernan en muchos países, que en otros están muy cerca de gobernar, y que yo creo que son, bueno, herederos victoriosos en la actualidad de aquellos viejos fascismos, aunque hoy el nombre no queda muy bien. Bien, son movimientos, la mayoría de ellos, bueno, vamos a llamarlos patrióticos y autoritarios, sobre todo en el resto de Europa, como consecuencia de la caída del comunismo en 1989, aunque como todos ustedes saben, sigue corriendo. Bien, en la actualidad estos movimientos pues son, por lo menos a mi criterio, y desgraciadamente aquí no está el profesor Orella para corregirme, pues realmente tienen una parte, no mucha, de aquel fascismo primigenio que tanto me interesa y que tanto he estudiado, pero que en realidad lo que hacen es que dan, y yo creo que está bien, dan respuestas y soluciones concretas a problemas concretos en coyunturas concretas. Muchos de estos son movimientos hoy día, digamos, de la mitad de Europa para arriba, o incluso en Estados Unidos, ¿no? Y es verdad que les falta capacidad intelectual, que es lo que me ha pedido Luis que hablase, y digamos de verdadero fondo ideológico, que tienen un viejo remanente que viene del pasado, pero realmente son, para decirlo en idioma normal, digamos, programas prácticos muy prácticos, cosas concretas, la migración, el paro, etc. Pero, y eso también era en la Europa de entreguerras, en el momento que a nosotros nos interesa. El nacionalsocialismo no es un movimiento intelectualmente verdaderamente brillante, ¿no? Es verdad que es práctico, llega al poder, tiene una fascinación enorme, tanto por su estética como por sus, digamos, éxitos técnicos y luego evidentemente militares en la primera parte de la guerra, pero no tiene la finura intelectual que tienen los movimientos fascistas o autoritarios o totalitarios, como los queramos llamar, de la parte sur de Europa de los latinos. Evidentemente, el fascismo le inventa un gran hombre, como es Benito Mussolini, pero que se basa en un movimiento cultural de muchísima fuerza, que es el futurismo. Un movimiento cultural verdaderamente sólido, verdaderamente de vanguardia, y que tiene pues autores que no es cuestión de extendernos mucho, pero de una importancia innegable, como Marinetti o Danucci.
cosa que no ocurre, como le digo, en el norte de Europa. En Francia también hay un movimiento importante en el periodo entre guerras, con pensadores como Maurras o escritores que a mí me gusta tanto como Guy de la Rochelle, ¿no? Creo que realmente interesantes. Y llegando ya a la Falange, que es lo que me había pedido Luis que hablase, nos encontramos un movimiento que, sin haber llegado nunca a gobernar, porque claro, hoy día, y todos lo vemos todos los días en televisión, cuando uno está en el gobierno, da igual el partido que esté, pues evidentemente rápidamente aparecen una serie de intelectuales al olor de la subvención, de las ventajas que da el poder, etcétera, etcétera. La Falange, que es un partido minoritario, antes de la guerra, pues tiene un movimiento intelectual, cultural verdaderamente importante. Que la hace, yo creo, que absolutamente distinto a cualquier movimiento actual, que podamos llamar identitario, y probablemente sin comparación con ninguno de otros de los movimientos que hay en Europa, salvo quizá el fascismo italiano. Pero también es verdad que el fascismo italiano, como rápidamente alcanza el poder, no sabemos si la pureza de sus intelectuales es pureza auténtica o es pureza precisamente porque el 22 se produce la marcha sobre Roma y Mussolini llega al poder y a partir de ese momento prácticamente toda Italia se compra una camisa negra y ya todo el mundo es fascista. Las hemerotecas son verdaderamente curiosas cuando uno ve lo que eran y lo que fueron. Bien, en el caso de España es muy distinto. La Falange nunca toca poder y José Antonio tiene la famosa corte literaria de José Antonio, que es verdaderamente interesante. Y lo que da es la idea de un movimiento político, que es el que este libro nos transmite o nos fotografía, de un interés cultural desgraciadamente desconocido. Yo creo que ahí José Luis tiene un libro pendiente, ¿no? La Falange intelectual, ¿no? Que es un libro que está sin hacer y que realmente yo creo que sería probablemente lo más interesante que se podría hacer de aquí en adelante. ¿Por qué es importante? Primero, porque en una España que todo va en contra, reúne a la flor y nata de la generación del 27. Escritores, pintores, poetas, incluso boxeadores. Son gente que además no tocan poder, tienen una ideología, como decía Martín, porque la tienen, porque les gusta, porque admiran y sueñan una España mejor y en un futuro para sus hijos diferente a lo que ofrecía la España de Azaña y de la Segunda República. Y que además, como no tienen dinero, pues se reúnen en la residencia de estudiantes algunos de ellos, otros con José Antonio en la Ballena Alegre, y forman un núcleo realmente de vanguardia intelectual que trabaja y lucha por transmitir unas ideas que es lo que realmente yo creo que, a pesar de que hoy día la Falange no esté de moda, va a hacer que intelectualmente los historiadores tengamos que volver constantemente para explicar la historia de España, a estudiarla. No me quiero, digamos, extender mucho más, pero sí, evidentemente, resulta obligado señalar a estos intelectuales. Empecemos con Ernesto Jiménez Caballero, con su Gaceta Literaria, en la que tenía cabida todo el mundo, y que cuando empieza la República se queda solo y entonces la cambia de nombre y se llama El Revensón Literario. Evidentemente a Rafael Sánchez Mazas, cuyos hijos no le hacen en absoluto justicia. Luis Rosales, Agustín de Foxá, Eugenio Montes, José María Alfaro, Jacinto Miquelarena, Pedro Mulaner Michelena, Samuel Ross. Me gusta mucho especialmente Luis de Santa Marina, por su libro sobre la Legión de los Águilas del César. Otros nombres que luego a veces cambiaron, como Panero, Torrente Ballester, José María de Adelza, que quién le iba a decir que luego sería padre de la democracia, alguien que no se quitaba la camisa azul ni para dormir, y que le escribía a Muñoz Grande diciendo que quería ir con él a Rusia para tomar Gibraltar, pero bueno, así son las cosas. Lequerica, también hoy día reescrita su biografía. Eugenio II, Vivancos, Lenin Tarango, uno de mis personajes que menos me gustan, pero que hay que reconocer que es fundamental, Ridruejo, ¿no? El primer Ridruejo. Y luego tenemos otros, pues también, que, cómo no, Alfredo Marquerie, Rafael García Serrano, o historiadores como Fray Justo Pérez Urbel, gente que queda enganchada por el sueño falangista. Pero no, para acabar habría que hablar también de otras personas de la corte intelectual de José Antonio, de esos que estaban en la España maldita, la España que no tenía ninguna oportunidad de gobierno, que no sacaba diputados, que iba a la cárcel y que sin ser escritores y pensadores pues también estaban ahí. Hombre, tenemos dos músicos que son obligados a citar, el maestro Tellería,
que escribe la carta, la letra del Gara al Sol, probablemente el mejor cantante de ópera de la historia de España, que es Miguel Zeta. Gente que entonces era gente de moda, ¿no? Como era Paulino Uzcudu, ¿no? Que era campeón de pesos. Luego directores de cine como Carlos Arévalo, José Luis de Heredia, e incluso pintores que hoy día a nadie le gusta reconocerlo, como era Dalí. Bien, como ven ustedes, una vanguardia intelectual de verdadero peso. Muy diferente de lo que hoy llaman intelectuales y de la gente que hoy día, digamos, estamos acostumbrados a ver en televisión. Antes, yo cuando era un joven profesor, pues soñaba con ser un intelectual. Hoy día, pues tengo que reconocer que me conformo con lo que soy, probablemente porque nunca hubiese llegado a ser un intelectual de verdad, pero también es verdad que si un intelectual es Wyoming, o son alguno de los gente que aparece en televisión, pues la verdad es que prefiero no serlo, ¿no? Estoy muy bien como estoy. A mí me hubiese gustado ser, pues esto, probablemente como Luis de Santa Marina, o como Rafael García Serrano, ¿no? Un intelectual de batalla. Lo que sí es cierto es que, y aquí voy a José Luis, pues sin llegar ninguno de nuestra generación a la altura de estos, digamos, de la corte literaria de José Antonio, pues con libros como este se sigue en la línea de batalla. Es verdad que, bueno, también es verdad que sí tenemos una cosa en común con ellos, y es que nunca tocaremos poder, nunca ganaremos dinero, seremos siempre malditos y con un poco de suerte acabaremos en la cárcel y a lo mejor fusilados en parapente. Yo siempre digo, y la gente se ríe, pero lo digo en serio, que la única ventaja que tiene es que iré la primera tanda y por lo menos no veré fusilar a mis amigos, lo cual siempre a uno le quita una pena. Yo creo que José Luis también irá en esa primera tanda. Ha hecho un libro importante porque nos va a gustar a todos, pero también porque tiene otra cosa, yo creo que es lo verdaderamente importante. Es que ese libro quedará allí y esos hijos nuestros que no leen y esos nietos nuestros que no van a leer absolutamente nada, sí mirarán las fotos y vieron que hace pues, casi 100 años hubo unos señores que creyeron que podía existir una España mejor. Yo creo que Luis es un gran intelectual por eso, precisamente porque no tiene comparación con el pequeño Wyoming o con Ramoncín, que son los grandes pensadores de la España actual. Así que por eso Luis es un gran intelectual, aunque tú no te lo creas. Bueno, nos acompaña, yo creo que Luis Valiente, el otro Luis, tiene esa virtud de juntar a personas como las que hoy me acompañan. Entre el público veo muchos amigos, muchas caras conocidas, muchos generales que se visten de los pies a la cabeza. No me voy a poner a nombrar porque seguro que me quedo a alguien en el tintero y eso es un gran problema. Pero también hoy está, yo creo que la persona a la que hemos venido también, entre otros, a escuchar, que no es ni más ni menos que el autor, y es José Luis Jerez Riesco. José Luis, que pasa por tener la biblioteca más importante de la falange y del fascismo. El otro día estábamos charlando, más de 50.000 volúmenes. Me quedé tan anonadado que se me olvidó preguntarle que dónde los guardaba, ¿no? Porque eso es un tema. Yo creo que José Luis es una voz autorizada para hablar de lo que fue esa falange primigenia, esa falange fundacional, esa falange de 1931 a 1937, y a partir del 37 fue otra cosa, ni mejor ni peor, sino distinto. No vamos a entrar en esos detalles, pero yo creo que la grandeza de este libro, además de que pesa casi 3 kilos, es importante que el que quiera lo vaya comprando y que vaya con una carretilla. Luego, cuando acabe José Luis, recordar, podemos estar aquí hasta las 9 para que el autor firme los libros. A partir de las 9 tenemos que dejar la sala. Y hemos venido a escuchar a José Luis. José Luis, un placer tenerte aquí con nosotros. Como ya me han vaticinado que seré uno de los primeros de la tanda aspirante a Paracuellos, quiero decirte que no voy a ser el primero de la tanda. En Paracuellos se encuentran 3 parientes, 3 familiares
muy directos míos, asesinados por el genocida Santiago Carrillo. Son mi tío abuelo y sus dos hijos. Mi tío abuelo, que era diputado, y sus dos hijos, los tres letrados, los tres abogados. O sea que no sería, ya por lo menos de la familia en Paracuellos, no seré de la primera tanda, sino de la segunda, digamos, saca. De todas maneras, no penséis que por ser ese aspirante a la segunda saca de Paracuellos, pues he venido hoy con estas gafas oscuras de incógnito. Yo no uso gafas oscuras para pasar desapercibido. Os puedo decir que yo no soy en absoluto Ray Charles y mucho menos Greta Garbo. Por lo siguiente, es un problema de... Me han hecho una operación hace 4 días y me han aconsejado que por la luz que me deja absolutamente iluminado, pues la lleve día y noche. No me acuesto con ellas como otros con la camisa azul, pero llevo 5 días que para mí estas gafas oscuras, como digo, no son un antifaz de despiste ni de pasar desapercibido, porque además no hay cosa más impropia de pasar desapercibido que por la noche ir con gafas oscuras. Eso sí que pasa apercibido. Bueno, también quiero hacer una corrección a Salvador, que me ha hecho un panegírico, parece que estaba haciendo ya el canto funeral. Quiero decirle que yo no he sido nunca decano de la Universidad Alfonso X. Yo, como no soy socialista ni me encargo, me encargo a negros que me hagan tesis doctorales y nada de esto, en fin, no tengo necesidad de ese tipo de complejos. Pero que yo fui profesor durante 13 años en esa universidad y sí, quizá, vamos, no te quería corregir ese atributo, ese cargo que no me corresponde porque no lo ejercí, pero se me podía llamar perfectamente decano porque fui el primer profesor que impartió la primera clase en la Universidad Alfonso X. Si eso se puede llamar decano por ser el primero que da la primera clase cuando se inaugura la universidad, pues bueno, si el respeto te lo admito, pero vamos, nunca fui el decano, vamos, para mi desgracia. Muy bien, no tengo palabras suficientes y precisas para agradecer las intervenciones de quienes me han precedido en esa tarde, en el uso de la palabra. Parafraseando a José Antonio Primo de Rivera, a todos vosotros, os doy de forma sencilla mi más sincera y entrañables gracias, porque nuestro lenguaje debe ser llano y directo, alejado y exento de toda zalamería meliflua, y pronunciarse escueto y sentido, sin alaracas, pero con alma. Por tanto, sencillamente, gracias. También quiero expresar mi gratitud a todo el auditorio que nos acompaña por su gentileza. Y como no puedo saludaros uno a uno, os saludo brazo alto. Una predestinación causal del destino ha hecho que sea precisamente hoy, 13 de diciembre, la fecha del calendario propicia. ¿Propicia para qué? Pues propicia para la celebración del acto de presentación de un libro singular, como es la historia gráfica de la Falange. Hoy, precisamente hoy, y en esta fecha, se celebra en el orbe de la cristiandad la festividad de Santa Lucía, que sufrió persecución y martirio en Siracusa en tiempos del emperador Diocleciano en el año 304 de nuestra era. Su nombre, Lucía, de latín lux, venía a significar la que porta la luz, la que ilumina y llena de luz al mundo y a los hijos de la luz. A Santa Lucía se la representa en la iconografía católica con una serie de atributos que a más de uno le evocarán con toda seguridad vínculos e interrelaciones con la odisea falangista. Estos son la espada, la palma del martirio, 2 ojos o incluso un libro. Es Santa Lucía, providencialmente, la patrona de la vista. Por tanto, oramos hoy a Santa Lucía porque tu marido, porque Luis, se recupere perfectamente y dentro de poco sea el que nos guíe a todos.
Santa Lucía, como digo, providencialmente es la patrona de la vista, de los fotógrafos y de los escritores. Estamos, pues, en la jornada exacta y bajo la protección adecuada. Pues Lucía, asociada a la luz, está en íntima conexión ¿con qué? Pues con la fotografía, con la que la luz tiene tanto y todo que ver. Pues esta, la fotografía, no es sino el arte y la técnica duradera de obtener percepciones ilustradas debidas a la acción de la luz. Elemento, por tanto, que es absolutamente imprescindible en el proceso de captación de las imágenes. No conviene olvidar que etimológicamente el término fotografía procede de la raíz griega phos, que significa luz, y grafos, que equivale a rayar, dibujar, escribir, y que unidos ambos términos en un solo vocablo, la palabra fotografía expresa escribir o grabar con la luz. Los seres humanos percibimos el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos, y que dicha experiencia sensorial nos posibilita una cantidad ingente de información que procesamos e interpretamos adecuadamente, seleccionando los datos más relevantes en nuestro cerebro, en aras de la utilidad, para obtener su significado, medio que nos permite la vista, en el caso de la fotografía, que congela un instante, porque la fotografía es eso, es congelar un instante para la eternidad y para la posteridad. Que congela ese instante de la historia deteniendo el tiempo, captando la realidad por los estímulos que nos transmiten, para lograr la coherencia sustancial del mensaje que nos transmite y nos expresa. Tan importante es el rayo de luz para la obtención de las fotografías que en lugares en semipenumbra, eso sabe bien nuestro fotógrafo oficial, Fernando, en los lugares de semipenumbra o de escasa visibilidad, para poder aprehender las figuras y los objetos, se inventó a partir de 1931 el flash electrónico, que no era sino un artilugio que permitía una fuente de luz intensa durante un corto lapso de tiempo y que además, por su tamaño, permitía el traslado del chispazo de luz de un lugar a otro. Por cierto, que en relación con este artefacto, con el flash, de notoria utilidad, voy a desentrañar algunas anécdotas y hechos curiosos, ciertos incidentes que acontecieron en algunos actos de la falange histórica, con la captación de imágenes que pudieron tener, desde luego en aquellos tiempos, consecuencias imprevisibles y desde luego desastrosas. El 17 de marzo de 1935 tuvo lugar en Villagarcía de Arosa, en la provincia de Pontevedra, un importante acto público organizado por la Jefatura Territorial de la Falange Gallega, en medio de un ambiente caldeado de hostilidad y tensión, en el que iba a intervenir el jefe nacional José Antonio Primo de Rivera. Mitin en el que se dieron cita la totalidad de la militancia y las jerarquías en pleno de las 4 provincias de la región. Era un acto importante, fue el acto más importante de toda la época histórica en Galicia. En medio del vibrante discurso de José Antonio, un fogonazo de magnesio de un fotógrafo local produjo un potente impacto, como si se tratase de una fuerte explosión, interrumpiendo repentinamente al orador en el uso de la palabra. Se produjo en la sala algún sobresalto y consiguientemente el consiguiente revuelo, porque la tensión del auditorio estaba a flor de piel, por las amenazas recibidas de los marxistas, como es habitual. José Antonio, indignado, dice: no hay derecho a cortar el hilo de un discurso para salir en los periódicos del día siguiente. Y agrega con cierta fina ironía, agrega José Antonio, si llega algún día a mandar la falange, prohibirá aquella molesta, aunque inventará la costumbre. El público ríe y aplaude aquel rasgo de humor con el que se cierra airoso y da por zanjado José Antonio dicho episodio. Hoy, aquella sería, a menor escala, el equivalente al molesto ruido de los teléfonos móviles en los momentos más inoportunos de máximo silencio y solemnidad, tanto en las ceremonias religiosas como en actos culturales. Otro suceso análogo aconteció en la capital de España, el 17 de noviembre de ese mismo año, 1935, en el mitin celebrado en el Cine Madrid, que ponía el broche de masas
a la solemne y multitudinaria clausura del Segundo Consejo Nacional de la Falange, celebrado los días precedentes. Cuando José Antonio se puso en pie para pronunciar su discurso de cierre, se pudo escuchar en la espaciosa sala un fuerte estruendo, una detonación que parecía el estallido de un artefacto de gran potencia, que retumbó en las paredes de aquel inmenso espacio cerrado, como si se tratase de un criminal atentado. Sin inmutarse por la intensidad de la explosión, aumentada por el eco reverberante de la amplia nave, el jefe nacional de la Falange hizo un gesto de llamada a la calma, que no había dado tiempo a perderse aún cuando se había presentido el cumplimiento de la amenaza difundida con anterioridad. Por fortuna, se trató de una falsa alarma, del estallido de un magnesio del aparato fotográfico del falangista Agripino Camín Elósegui, en funciones aquel día de fotógrafo, que había reventado con gran impacto. Agripino era un excelente camarada, encuadrado en la Cuarta Centuria de Madrid, que al año siguiente, al estallar el alzamiento nacional, acudiría, raudo y presto, a la llamada del honor al cuartel de la montaña. En aquella ocasión, además de los reportajes fotográficos, y esto es curioso, que se reproducen en la obra que hoy se presenta, se filmaron aquel día 17 de noviembre de 1935, aquel día se filmaron una serie de secuencias cinematográficas por los servicios de prensa y propaganda de la Falange. Película que al iniciarse el alzamiento nacional cayó en manos del enemigo, y todos sabemos quién es el enemigo, y que nunca hasta la fecha ha sido hallada, ni localizado su paradero. Quizá algún día nos encontremos con la sorpresa que aparece aquella película filmada en el acto del mitin de José Antonio del 17 de noviembre del 35. Relacionado con el mundo de la imagen y su prácticamente carencia de documentación audiovisuales de Falange Española, cabe citar también otro hecho. El 19 de mayo de 1935, es decir, unos meses antes, por primera vez, los jóvenes estudiantes Aizpurón y Alfonso Ponce de León, en la mayor concentración ese día organizada por Falange, a la que acudieron de toda España unos 10.000 militantes, fueron los encargados de hacer el documental del magno acto que se iba a celebrar en el antiguo Frontón Madrid, el de mayor aforo de la ciudad. Cuando al término del evento, los jóvenes camaradas Aizpurón y Alfonso Ponce de León, habilitados para la ocasión, se disponían a examinar el material filmado en el amplio reportaje que habían estado rodando, el primero de estas características que hacía la Falange, porque el que hay filmado de José Antonio saliendo de su casa no fue hecho por la Falange, fue hecho por una agencia extranjera. El primero de estas características que hacía la Falange, de forma experimental, se ponía en práctica así una nueva técnica de propaganda a través de la imagen. Pudieron comprobar ambos, los encargados de hacer ese reportaje, con asombro, no daban crédito a lo que pasaba, con una estupefacción inaudita, y con el que habían visto y con el nerviosismo de todos los preparativos precedentes para que todo saliera perfecto, y la responsabilidad asumida que ambos tomaron para aquel acto, hacer ese reportaje que les había encargado, ni más ni menos que José Antonio, pues se habían olvidado a última hora de colocar la cinta cinematográfica en la cámara utilizada. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Por eso la Falange, vamos, no tiene prácticamente material gráfico o cinematográfico en esas imágenes, porque en una pues, se olvidaron estos dos camaradas fantásticos, vamos, camaradas extraordinarios, de poner el rollo en la cámara, y el segundo pues fue incautado, las imágenes que hay o que existieron, fue incautado pues por el enemigo, entre comillas. Hay que reseñar que en los primeros años de la década de los años 30 del siglo pasado, lo digo en función para que veáis el esfuerzo, se publican casi 1.600 fotografías de época en el libro que hoy se presenta. Pues digo que hay que reseñar y tener, vamos, en esto ser conscientes, que en los primeros años de la década de los años 30 del siglo pasado, las cámaras fotográficas no abundaban entre los particulares, y menos aún entre los muchachos jóvenes que componían el grueso de la Falange. Tan solo los fotógrafos profesionales tenían entonces estos caros aparatos
y todos ellos procedentes del mercado de importación extranjera, generalmente de Alemania por su acreditada óptica. Entre los escasos falangistas que disponían de una máquina fotográfica propia, vamos a citar a dos de los más sobresalientes y caracterizados, que nos han dejado un amplio e importante testimonio gráfico. Me refiero en primer lugar al genial arquitecto vasco José Manuel Aizpurua Azqueta, fundador de la Falange donostiarra. Aizpurua era un gran aficionado a la fotografía, íntimo amigo de José Antonio, quien también había frecuentado y compartido amistad con Federico García Lorca, Salvador Dalí, Los Baroja, Juan Tellería, Pablo Picasso o Luis Buñuel. Como fotógrafo, José Manuel Aizpurua era un fotógrafo de las vanguardias. Publicó las tomas con una máquina Leica. Se hizo célebre en 1931 con una fotografía suya titulada Naturaleza muerta, pero con espíritu vital, publicada en dicho año. Su legado fotográfico, compuesto por negativos de los temas más diversos, superan el millar, y el Museo Nacional de Arte Reina Sofía montó desde el día 8 de octubre al 27 de diciembre del año 2004 una exposición monográfica con una amplia selección de los trabajos fotográficos de José Manuel Aizpurua bajo el epígrafe La mirada moderna. Inclusive hay dos libros que ha editado el propio Museo de Arte de Doña Sofía sobre la fotografía en el arte de José Manuel Aizpurua. En la obra que hoy presentamos aparecen reproducidas una serie de fotografías absolutamente inéditas hasta la fecha de Aizpurua, que realizó en el acto falangista celebrado en el Cine Moderno de Toledo en febrero de 1935. Otro de los apasionados de la fotografía en Falange, que tenía máquina de fotos propia, era el jefe provincial de la Falange toledana, de mi pueblo, que por cierto, antes Salvador ha dicho que yo me siento orgulloso de ser toledano, pero voy a decir por qué lo ha dicho, porque claro, esa calla la segunda parte. Él ha dicho esto porque él también es toledano, y el que también se siente orgulloso es él, y ha puesto en mí ese atributo de jactancia o de orgullo, digamos, para silenciar también su pecado. Bueno, en cuanto a, digamos, otro que tenía cámara fotográfica era el jefe de provincial de la Falange toledana, José Said de Nondaguel, de padre español y madre germana. Said Nondaguel era jefe de la Oficina Estatal de Turismo instalada en la plaza de Zocodover de la ciudad imperial. A su afición por la fotografía, Falange le debe muchos testimonios gráficos, como las importantes instantáneas de la reunión de la Junta Política con carácter ultra secreto por el tema que se iba a debatir, convocada en el Parador Nacional de Gredos el 16 de junio de 1935, a la que Said llevó consigo su inseparable cámara fotográfica. Merced a la cámara Leica de Pepe Said, hombre, era alemán y nacionalsocialista, no va a llevar una óptica rusa. Bueno, como digo, merced a su cámara Leica, rompiendo la opacidad del secreto de aquel encuentro hermético, se han conservado un carrete completo de tomas, cuyas escenas se reproducen íntegramente en el libro gráfico de la historia de la Falange. Otro de los lugares de donde existen fotografías insólitas y clandestinas es en la cárcel Modelo de Madrid, cuando se convirtió durante unos meses, en la primavera de 1936, en el cuartel general de la Falange, en el periodo de la implacable persecución del Frente Popular contra sus máximos dirigentes y militantes. Las fotografías captadas en tan traumáticas circunstancias pudieron efectuarse porque el estudiante falangista sevillano Antonio Lucena, miembro de la segunda centuria de la primera línea de Madrid, consiguió introducir, de forma ilegal, naturalmente, camuflada en un cesto de comida, una vieja máquina fotográfica de su pertenencia, la que le permitió sacar varias instantáneas de la vida carcelaria de todos los camaradas falangistas allí internos. Simplemente como una de las fotografías que tomó con aquella máquina que consiguió introducir en la cárcel, el 24 de abril de 1936 era el cumpleaños de José Antonio Primo de Rivera. Era el día en el que José Antonio, en la cárcel Modelo de Madrid, se disponía a celebrar su 33 aniversario de nacimiento. Aquel día sacó Lucena una famosa foto del jefe nacional,
en la que aparece vistiendo un mono azul de mecánico y calzando botas de fútbol. También se reproduce en el libro de la historia gráfica de la Falange. Cada una de las fotografías de las más de 1500 de época que se producen en las páginas del libro, con sus correspondientes pies de foto generosos, tiene su duende, como por ejemplo las que se encuentra José Antonio, primo de Rivera, vestido de chaqué, para asistir a una boda, o en la que aparece con un elegante gabán con el cuello subido que le sacó en su estudio de la calle de la Montera su buen amigo, el fotógrafo José Cartagena. Esta historia ilustrada no hubiese sido posible sin la aportación profesional de los magníficos y afamados fotógrafos de aquellos tiempos, como fue el caso del madrileño Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, más conocido por el seudónimo de Dalton Kaulac, o simplemente Kaulac, con estudio abierto en la calle de Alcalá, que aunque falleció en el año 1933, son formidables sus retratos de la familia Primo de Rivera, de la que fue uno de sus fotógrafos de cabecera. Otro de los fotógrafos de renombre, como fue el caso de Alfonso Sánchez Portela, conocido popularmente con el nombre sencillamente de Alfonso, como su padre, por el de su padre. Cuando vivía su padre era Alfonsito, pero claro, la muerte del padre fue Alfonso, o sea que lo heredó el Alfonso de su padre, porque él durante la vida, cuando coincidieron vida padre e hijo, él era Alfonsito. Pues Alfonso Sánchez Portela, Alfonso, tenía su estudio en la calle Fuencarral número 6 de Madrid. Alfonso Sánchez Portela inmortalizó el 29 de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid con la fotografía en la que posan para la posteridad a los tres oradores intervinientes, el profesor García Valdecasas, el aviador Julio Ruiz de Alda y el letrado Primo de Rivera, en aquella histórica jornada del acto fundacional, pistoletazo de salida de una senda heroica, martirial y difícil. Alfonso, quinto al filo de la noticia, estuvo también presente, con su objetivo, en un momento estelar de la Falange. Estuvo presente en la Puerta del Sol el 7 de octubre de 1934, cuando se lanzó Falange a la calle en defensa de la irrevocable unidad de España, cuyas instantáneas se inserta entre las imágenes de aquella jornada de reivindicación del nacionalsindicalismo. También es de Alfonso Sánchez Portela la lúgubre estampa del patio del cuartel de la Montaña, el día 20 de julio de 1936, anegado de cadáveres de sus heroicos defensores, varios de ellos falangistas, asesinados por las turbas del Frente Popular, del que se podría considerar como el primer acto de genocidio del terror rojo de la contienda civil en la capital de España. Entre los fotógrafos que asistieron el 29 de octubre de 1933 al acto de afirmación españolista del Teatro de la Comedia de Madrid, partida de nacimiento pública de Falange Española, se encontraba también José de María Vázquez, que utilizó el seudónimo o nombre comercial de Campúa. José de María Vázquez ingresaría en Falange tras escuchar la magnífica pieza oratoria de José Antonio en el nacimiento de aquella organización. No quiero dejar en el olvido el nombre, entre otros muchos, de dos fotógrafos de postín, uno de ellos el navarro residente en Zaragoza, Ángel Jalón, cuyo nombre real era Ángel Hilario García de Jalón Hueto, quien retrató a muchas de las jerarquías falangistas y de los forjadores del imperio, recogidos posteriormente en un álbum de su célebre estudio. Tampoco deseo olvidar en el tintero a mi gran amigo y camarada Vicente de Lucas Linacero, a quien conocí cuando él era director de la revista En Pie, donde yo, a la edad de 14 años, publiqué mi primer artículo político, titulado España en la encrucijada. Fijaros cómo tendría que titular ahora España. Yo entonces era un jovencísimo polizón de a bordo de aquella nutrida revista En Pie madrileña, en la que colaboraban entonces las firmas más consagradas de la literatura política española del momento. De Lucas Linacero, de Vicente era inmenso, como fotógrafo extraordinario, es la fotografía broche del libro, tomada desde donde se encuentra situado el grupo escultórico de la Piedad, como pórtico de acceso a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, durante el traslado a hombros de sus escuadras falangistas de los restos mortales de su jefe y fundador José Antonio, en peregrinación hacia su última morada, antes de pasar el féretro entre la pareja de ángeles con espadas que le rindieron simbólicamente honores
donde reposaría para la eternidad en el sepulcro de la fe, situado delante del altar mayor del Valle de los Caídos. Por último, quiero decir que personalmente siempre he tenido una gran escola hacia la fotografía, como arte y reflejo de una realidad fija, en un mundo cambiante. Tal vez porque llevo en mi ADN familiar la influencia genética de mi antepasado, el ilustre fotógrafo Virgilio Muro Fernández Giro, quien a la edad de 19 años entró a trabajar como fotógrafo en la plantilla del periódico ABC, siendo el autor del primer reportaje en 1928 del incendio del cine Novedades. Virgilio Muro fue uno de los mejores fotoreporteros de España del siglo XX y jefe de la sección gráfica del diario monárquico madrileño. En esta época de furia de imágenes, en esta época actual de furia de imágenes, una forma de distinguirse de los demás es con la posesión del libro de la historia gráfica de la Falange, como recuerdo, desafío y referencia que hoy se presenta ante vosotros para evitar que se cumpla el fatídico anatema ante que apostilla. Quien ignore aquellas fotografías de antaño, recopiladas con tanta emoción e ilusión, será el analfabeto del futuro. Muchas gracias. Os recuerdo que podemos adquirir el libro aquí a la salida, tenemos que abandonar la sala a las 9. Y es importante adquirir este libro cuanto antes, entre otras cosas porque varios de los que aquí están presentes se están jugando 15 años de inhabilitación y 4 de prisión si la nueva ley de memoria histórica se pone en vigor. Así que libros como este serán muy difíciles de publicar en un futuro muy próximo. Muchísimas gracias por estar aquí y yo creo que todos los presentes, ustedes y los que me acompañan, se merecen la última ovación de la noche. Muchísimas gracias.